Bien, entonces estábamos viendo lo que era estudio de mercado. Y justamente como decía uno de sus compañeros, habíamos quedado en, vamos a ver, esto ya hicimos, sí, ya habíamos explicado cuál es el objetivo del estudio de mercado, ya hemos analizado eh, Ahí estábamos, Luis. la composición ya de lo que son los submercados, que en este caso son proveedores. Hemos dicho que tenemos los proveedores, que son de materias primas, insumos, herramientas, etcétera. Estos proveedores otorgan esas materias primas, insumos, todo lo que requiere el proyecto y la competencia, ¿no? Entonces ya tenemos acá, implícitamente tenemos acá los dos frente a frente, nuestro emprendimiento y los competidores. Estos dos pues, tienen que llegar a los consumidores. Algunos lo hacen de manera directa, hemos dicho que van a representar los canales de distribución, que está en realidad considerando si nuestro proceso de distribución va a ser del productor al consumidor o del competidor igual como productor al consumidor. O en su defecto se toma la otra alternativa de tener intermediarios y decir productor, mayorista, consumidor. Productor, mayorista, detallista, consumidor, ¿no? Dependiendo de los canales de distribución que puedan utilizar. Entonces, como, o si quieren como un resumen, tenemos 4 submercados. Mercado proveedor, mercado competidor, mercado distribuidor y mercado consumidor. A su vez, habíamos dicho de que las etapas del estudio de mercado tienen que ver con fundamentalmente 3 situaciones. El análisis del comportamiento histórico de las variables relevantes, ¿no? Esto también, aquí creo que hemos quedado. Comportamiento histórico cuando nosotros decimos que debemos de contar con justamente datos históricos, mínimamente de 5 años atrás, ¿sí? Y si no tuviéramos datos históricos, hemos dicho que en algunos casos especiales se puede considerar la información que se pueda obtener del trabajo de campo. ¿Cuál es el objetivo? Recopilar información para proyectar, aprender de los éxitos y fracasos. Una segunda etapa va a ser el diagnóstico de la situación actual. ¿Cuál es el objetivo? Determinar la base de cualquier proyección. Entonces, esta situación actual está relacionada con lo que se tiene en el mercado actualmente, tanto como demanda como oferta. Y un tercer paso que va a ser el análisis proyectado. ¿Cuál es el objetivo? Determinar el comportamiento futuro de una variable, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de proyectar, les dije, en un horizonte de tiempo mínimo de 5 años, ¿no? Y dependiendo de las características de cada proyecto puede ser 5, 8 o 10 años. ¿De acuerdo? Eso también ya habíamos dicho. Entonces, vamos analizando ahora submercado, cada submercado. Tenemos el mercado consumidor, ¿ya? Que es importante que ustedes pongan atención porque acá nosotros vamos a ver qué debemos de considerar en nuestros consumidores. Tenemos el mercado consumidor. Acá lo que les explicaba en algún momento cuando les preguntaba, la anterior clase hicimos, les pregunté también algo. Si su producto es de consumo individual o familiar, o si su producto está orientado a un mercado institucional. Entonces, los consumidores pueden ser individuales, las personas, familiares o institucionales. Estos serían nuestras unidades de estudio, nuestros mercados, posibles mercados. Digo posibles porque todavía no estamos haciendo el estudio. En los mercados, mercado consumidor individual y familiar, las decisiones son subjetivas. Subjetivas porque evidentemente no tenemos la certeza de que la entrevista, la encuesta que se haga, esté, digamos, llenada o tenga una respuesta real, si se quiere. Sabemos cómo son encuestas, no tenemos evidencias de que es lo que ellos sinceramente piensan. O decimos también subjetiva a ustedes cuando hacemos encuestas y ustedes van a tener la experiencia, cuando hagan las encuestas, a veces si sale para hacer 280 encuestas, ustedes la van a hacer solamente 50 o con sus amigos o parientes, no se llega a cubrir. Pero hay que tratar ya de cumplir con lo que dice la metodología. En cambio, si tenemos ya consumidores institucionales, las decisiones son racionales. Racionales porque tenemos una normativa. Todas las instituciones están basadas en normativas, entonces, que sí o sí se van a cumplir dentro de lo que es la racionalidad.
Y también está relacionado esto con que los productos o los proyectos, bienes y servicios tienen que ser lícitos. ¿Sí? Entonces es importante. ¿Qué debemos de considerar para los individuos y las familias? La moda, de hecho, ¿no? La moda que se tiene ahora, los gustos, el prestigio de la marca y la exclusividad. Y esto siempre, ¿no? En el consumo de cualquier producto nosotros vemos de que lo primero es la moda. Todos quieren estar acordes a lo que es la realidad nacional, a lo que es la forma de vestir, los hábitos de consumo, los hábitos de vestimenta, etc. Los gustos y preferencias, que también es importante porque todos tenemos diferentes gustos, ¿verdad? El prestigio de la marca, que es importante porque si enseguida puedo hacer una prueba piloto, yo les digo, ¿qué marca de calzado les prefieren? ¿Qué marca de refresco prefieren? ¿No? Entonces siempre hay una marca que está relacionado con la exclusividad. En cambio, si bien algunos se repiten en los consumidores, en los consumidores institucionales, estos que llegan tarde pues los perjudican a veces. En los consumidores institucionales tenemos que ver la calidad del producto, el precio, las condiciones de pago, el servicio técnico y la disponibilidad de repuestos. Porque estamos negociando, si se quiere, con instituciones. Y ustedes saben que cuando se trabaja con instituciones generalmente se hace procesos de licitación, que va a estar en base al menor precio, en base a la calidad del producto, en base a las condiciones de pago, puede ser al crédito, puede ser al contado, puede ser en cuotas, servicio técnico si el caso amerita, y también la disponibilidad de repuestos si es que se tratara de algún equipo, maquinaria, movilidad, etc. Entonces, esto ustedes tienen que tener bien definido. Si su mercado objetivo del emprendimiento que tienen es las familias o los individuos. Los individuos, repito, si se trata de productos que son de consumo individual, personal. Familiar, ya les decía, un pollo, un refresco de 2, 3 litros, qué sé yo, mermeladas, creo que tienen. ¿No? Entonces, cuando el producto lo consume toda la familia, la unidad de estudio en nuestro mercado va a ser la familia. Y institucional, no hay donde perderse, son instituciones que pueden ser públicas y privadas. ¿Ya? Eso es respecto al mercado consumidor. Pero hay algo más importante donde nosotros tenemos que ver. A ver. La segmentación del mercado. No sé si es esto, pero creo que nos falta. Está bien. Entonces, también en alguna de las clases les decía de que tenemos que segmentar el mercado. O sea, si nosotros decidimos ver, elegir nuestro mercado objetivo, tenemos que ver de qué manera lo vamos a segmentar. Ya. Entonces, dentro de las variables individuales y familiares y las variables institucionales, nosotros vamos a poder segmentar mediante la segmentación geográfica, la segmentación demográfica y la segmentación psicográfica. Pero estas a su vez se subdividen, ya esto se sube un poco. Vamos a decir que la segmentación es geográfica cuando nosotros elegimos el país, el lugar de residencia, la región, si es rural o urbano. Estamos relacionando a la geografía, dónde está ubicado, ¿no? O en dónde vamos a implementar nuestro negocio. Luego, la segmentación demográfica tiene que ver con la edad, el sexo, el tamaño del grupo familiar, el grupo sanguíneo y la profesión. Y otros, ¿no? Esto no está limitado por si acaso. ¿Ya? Entonces, importante la edad cuando decimos nuestro mercado está enfocado a personas comprendidas entre 16 a 60 años, entre 15 a 45 años, ¿no? Igual podemos decir las familias que tienen hijos,
las familias que tienen, aunque esto está acá, las familias que tienen 2, 3 hijos o que tienen hijos en edad de lactancia, alguien creo que está con leche por ahí, ¿no? Entonces, importante la segmentación por edad. Sexo. Puede ser unisexo, puede estar enfocado al sexo femenino o masculino. El tamaño del grupo familiar, ¿no? Si decimos cuántos miembros compone su familia. Grupo sanguíneo, en algunos casos, en proyectos de salud fundamentalmente se utiliza esta segmentación. Y la profesión, o también podemos decir el nivel de estudio, ¿ya? Entonces, hay varias situaciones en las cuales tenemos que nosotros ver qué tipo de segmentación vamos a hacer. La segmentación psicográfica tiene que ver con el estilo de vida. En este caso vamos a ver respecto a los niveles de ingreso. Si son medios, si son bajos, si son medio altos, porque hay productos o bienes y servicios que están orientados específicamente a grupos de familias o personas que tienen ingresos bajos, medios o altos, dependiendo del tipo de producto. Y las preferencias, ¿sí? Por decir, si decimos preferencia, quienes quieren, digamos, quienes estarían dispuestos a consumir lo que ustedes dicen comida saludable, o algún refresco o jugo particular, ¿no? Entonces, siempre va a estar relacionado con los gustos y preferencias. En cambio, en las variables institucionales, nosotros tenemos que ver el rubro o sector industrial. ¿Quiénes son nuestro mercado? ¿Qué instituciones? ¿Serán las empresas públicas, privadas? ¿Serán los fabriles? ¿Serán las industrias de servicios? ¿Serán las empresas constructoras? No sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos que elegir un sector industrial que esté interesado en nuestros servicios. Tamaño, productos o servicios, por si acaso. El tamaño de la institución. El número de trabajadores. La localización y los resultados, ¿verdad? Entonces, es importante esos datos para que nosotros podamos hacer la segmentación dependiendo nuestra unidad de estudio o nuestro mercado consumidor. ¿Ya? Eso es importante. A ver, denme 2 minutitos, por favor, una llamadita urgente. 2 minutitos, ¿ya? ¿Está bien, Lince? Está bien.
Bien, retornamos. Ya, retornamos, por favor. Ya, les decía entonces de que dependiendo del mercado objetivo que ustedes tengan, vamos a segmentar. Eso es importante, por favor, para que no se equivoquen en las unidades de estudio que van a considerar. Les decía que en la universidad estamos en un proceso de revisión de proyectos de grado, tesis, etcétera. Entonces, hay muchos errores en la segmentación. Esa unidad de estudio para todos es importante porque confunden mucho. Por eso varias veces les repito, ¿quiénes van a ser su mercado objetivo? Y ese mercado objetivo representa la unidad de estudio. Ellos van a ser los beneficiarios o ellos pueden ser, en otras palabras, los posibles consumidores que representan su mercado potencial. Cuando digo potencial, que ellos van a comprar esos productos. ¿Ya? Por eso es importante, no olviden eso, por favor. Ahora, ¿qué información necesito del consumidor? Esto es súper importante porque de acá van a salir las preguntas para su encuesta, tanto para la prueba piloto como para la encuesta general. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué información necesitamos saber del consumidor? Depende del tipo de proyecto. Sabemos que todos son diferentes. Pero en general tendríamos que nosotros relacionar lo que son las preferencias, ¿sí? Que tiene que ver con la lealtad de la marca. Ya les decía hace rato, ¿no? Ustedes prefieren por ahí Adidas, qué sé yo, Puma, por ahí se quieren en vestimenta en los jeans también creo que tienen alguna preferencia, entonces tienen siempre alguna preferencia, pero que está relacionada con la lealtad de la marca. Y en los mismos refrescos, no, si no es Coca-Cola no tomamos, ¿verdad? Entonces, primero es Coca-Cola. ¿Ya? Disposición a pagar, que está relacionado con el precio. En sus encuestas siempre tendría que haber una pregunta, ¿cuánto está dispuesto a pagar por el producto? ¿Cuánto paga por el producto? ¿Cuánto paga actualmente por el producto que está consumiendo? ¿Verdad? Entonces, es importante que estas variables estén inmersos en sus encuestas o en sus pruebas pilotos. Luego tenemos la frecuencia de compra, que está relacionado con hábitos o la demanda que tiene. ¿No? ¿Con qué frecuencia consume usted refresco? ¿Con qué frecuencia usted visita las pensiones? ¿Con qué frecuencia usted compra la vestimenta? Entonces, la encuesta tiene que estar. En la encuesta tiene que estar esta pregunta. ¿Cómo compra? Condiciones y plazos de pago. Si compra al contado, si compra en cuotas, si compra, qué sé yo, por ahí con tarjeta o algunas características especiales ahora, ¿no? Hay que considerar, ya les había dicho el delivery, entonces tendríamos que ver también esos aspectos. ¿Dónde compra? Importante. ¿Dónde frecuenta o dónde normalmente compra? En tiendas de barrio, en mercados zonales, en supermercados, en micromercados o por internet, ¿no? ¿Quién compra? Esto tiene que ver con el mercado objetivo versus audiencia objetivo. Cuando les digo quién compra, ¿quién toma la decisión de comprar? Y eso les decía, ¿no ve? Cuando ustedes dicen todas las personas, pero cuando hablamos de todas las personas, estamos hablando de las personas desde 0 años o de si quieren de un día hasta 99 años. Pero ¿quién tiene la decisión de comprar? Eso es importante en los proyectos. ¿De acuerdo? ¿Cuándo compra? La estacionalidad de la demanda, ¿no? O sea, las épocas. Ustedes saben que dentro de las 4 estaciones siempre las características o los hábitos de consumo son diferentes en cuanto a la vestimenta, en cuanto a alimentos y muchos otros que tienen que ver fundamentalmente con el clima y con otros aspectos o características que tiene cada región. Por eso es importante decir cuándo compra, la estacionalidad. Y también tiene que ver en algunos casos con la producción de algunas materias primas, porque no sabemos cuál es el ciclo de vida y cada qué tiempo se tiene disponibilidad de esas materias primas. ¿Ya? ¿Qué le gustaría? Definición del producto y servicio. Entonces,
¿Cómo le gustaría la presentación del refresco? ¿Qué le gustaría en vez de jugos, por decirlo, en vez de gaseosas? Entonces acá ya estamos implícitamente definiendo cómo le gustaría ese producto consumir. Y otros servicios de interés o negocios. Hay otros servicios de interés que están relacionados con la posibilidad de nuevos negocios. ¿Ya? Entonces, de manera general, estas preguntas debe de haber. Creo que hay más, pero... Entonces, también podemos nosotros considerar algunos aspectos cualitativos de nuestros consumidores. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de aspectos cualitativos, tendríamos que tener conocimiento sobre el precio de los insumos, ¿no? Si hablamos del precio de los insumos, estamos hablando del costo de la materia prima. ¿Sí? Entonces, es importante considerar ese aspecto. Y además del precio, si es que existe disponibilidad. Condiciones de pago, igual, ¿no? Si es al crédito o al contado. Políticas de descuento, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con el capital de trabajo? Cuando hablamos de políticas de descuento, decimos si compramos por cantidades, ¿cuánto puede ser el costo? O firmar un contrato específico, es decir, por un tiempo determinado y con algún precio específico que no varíe. Hablamos de la disponibilidad del insumo, que les decía. El precio y la disponibilidad súper importantes para ver el stock y el costo de la materia prima. Si decimos el stock, nosotros tenemos que ver de que nuestros almacenes deben de tener materia prima en caso de cualquier eventualidad o emergencia, ¿no? En bloqueo, siempre tenemos alguna situación climática, qué sé yo. Luego la compra mínima, que tiene que ver con las políticas de descuento también, ¿sí? Para decir cuánto mínimamente podemos comprar, un volumen de compra. Necesidad de infraestructura. O sea, queremos saber nosotros cuánto de infraestructura requerimos para las obras físicas, cuánto de inversión en obras físicas, que también está relacionado con el tamaño. Y la localización, para ver el costo de transporte, dónde vamos a estar ubicados. De hecho, muchos de estos puntos variables todavía los vamos a revisar con los estudios, específicamente en el estudio técnico, donde vamos a ver nosotros la localización, vamos a ver el tamaño del negocio, o sea, de las obras físicas, pero de manera general, estas variables o aspectos cualitativos y cuantitativos son importantes que ustedes deban de considerar en sus proyectos. Ahora analizamos un poco al proveedor. Si tienen algunas preguntas antes de que pasemos al mercado proveedor, nos quedaremos un rato en el mercado consumidor para que ustedes elaboren sus encuestas y salir de algunas dudas que tienen. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Me escuchan o no me escuchan? Le escuchamos, Lice. Lice, le escuchamos. Lo escuchamos. No hay preguntas, pero... No, Lice, hasta el momento no está claro. A ver, ¿cómo tendría que ser sus preguntas? ¿Cómo tendrían que elaborar su prueba piloto primero? ¿Qué preguntas tendría que tener? No se olviden colocar presente en el chat, ya se va a cortar. ¿Cuál sería la primera pregunta? A ver. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Goldie. Yo creo que las preguntas varían, ¿no? De acuerdo al proyecto, pero mi duda es, digamos, ¿cómo haría yo en el caso de que yo esté haciendo un diseño de costos de una granja porcícola? No sé cómo tuviera que hacer, o es que son las mismas preguntas también que tuviera que hacer, dice. No, justamente por eso les doy un espacio para que ustedes puedan
absorber esas dudas. Los que están con proyectos, que son empresas que ya están en marcha, no van a hacer encuesta. Lo que sí pueden hacer es una entrevista. Una entrevista en la cual tengan algunas preguntas que estén relacionadas con su proyecto. Sí, solamente una entrevista, que no tendría que constar más de 5 preguntas. ¿No? Es decir, Ya. si tiene primeramente la aceptación del dueño, propietario, gerente, socio. ¿En qué empresa estás haciendo? Entonces, nosotros tenemos que tener una constancia de que evidentemente el propietario tiene conocimiento de que estás haciendo ese proyecto. ¿No? Ya. Mínimamente una Entonces, pregunta. Sí, Goldie. Entonces la entrevista sería al dueño, digamos, de la granja, Liz. Claro que sí, necesariamente. No, Ya. primeramente preguntarle, ¿usted tiene un sistema de costos? No, ¿por qué? Entonces seguramente no, es muy costoso, o no sabía que existía, o no lo veo conveniente. ¿Qué te responderá? ¿No? Ya. Podrías preguntarle, ¿tiene conocimiento de la importancia que tienen las empresas poder contar con un sistema de costos? Entonces, la entrevista tiene que estar relacionado con su proyecto. ¿De acuerdo? Y Ya, Liz. todos los que están con emprendimiento sí o sí tienen que hacer una prueba piloto y una encuesta. Entonces, tareita para la siguiente clase, ya van a colgar al Classroom la prueba piloto. ¿De acuerdo? Ya. Bien, Lice. La prueba piloto, atiendan, la prueba piloto y la descripción del bien o servicio para los proyectos que están en marcha. Y para los proyectos nuevos, perdón. Repito, para los proyectos nuevos van a colocar al Classroom la prueba piloto y la descripción del bien y servicio. Para las empresas que ya están en marcha, que son planes, costos, inventarios, qué sé yo, etcétera, van a colocar la entrevista que deben de hacer al propietario y además una situación actual del negocio. Una situación actual, pero resumida, porque después van a hacer el FODA ya, no sé si ya lo han hecho, pero voy a revisar a detalle luego, ya, pero una situación actual. ¿Estamos? Una situación actual en Del cómo se negocio. encuentra la empresa, ¿no? En la La actualidad. empresa, exacto. Ya, Liz. Cuestionario, ¿no, Lice? Lo que vamos a hacer. Buenas noches. Prueba piloto. Y si pueden, adelantan ambos. Pero primero empezaremos con la prueba piloto. Sí, empezaremos con eso, Lice. Ya, gracias. ¿De qué? Ya, Liz, gracias. Conste que les estoy